Buenas tardes, mi nombre es Oldin Durán Calvo y hoy vengo a hablarles sobre los temas que hacen referencia a la política criminal. Veremos lo que es un objeto de estudio, su disciplina, su función y su finalidad. La relación entre política criminal y otras series del saber, como la política general en la criminología, la victimología, también como la criminalización primaria, la secundaria y terciaria. Son, son políticas criminales como las preventivas del delito y las de persecución penal. Y las políticas de contención, lo que es también la recuperación de espacios públicos, se mencionará también algunos datos históricos de la política criminal, sus consecuencias en un país en caso de un fallo de este tipo de políticas, también algunos de los elementos que conforman una política criminal, junto con ellos algunas instituciones que valoran su creación y su puesto funcionamiento. Para terminar, daré a conocer cuándo fue que comenzó a acuñar el término de política criminal en el país de Costa Rica. Sin más, comencemos. Como primer punto en el objeto de estudio, su objeto es la política que lleva a cabo el Estado para enfrentar tanto la criminalidad convencional como la no convencional, así la nacional, la internacional y la transnacional, ya que entre ellas se dan una interdependencia creciente, ya que es preciso tener en cuenta en los procesos de criminalización y descriminalización. También entraña la consideración de la comunidad, el delincuente y la víctima, así como a las llamadas políticas penitenciarias y otras que tengan relación con el tema criminal, en las cuales deben estimarse como parte de la misma disciplina. La política criminal no es una disciplina científica que, que implica la existencia de no saber sistemático, está referida a todo espectro criminal. Es decir, es una decisión o disciplina en teórico práctica orientada a la prevención con un sistema de decisiones y que por veces el legislador cae en contradicción. Forma parte de la política general de cualquier estado. Además, requiere de unas líneas básicas, no contradictorias, y no establece descripciones sobre la realidad, sino valoraciones sobre cómo debe ser esa realidad. Es decir, busca hacer un análisis de las decisiones del poder público y resume cuáles son buenas y cuáles son malas. Su función se emplea en crear estrategias que se orienten a la prevención contra la investigación y sanción de la criminalidad. La atención a las víctimas y el tratamiento de los condenados. Su finalidad es investigar las causas de la delincuencia y la prevención del delito. Y el tratamiento del delincuente, a este último se le ayuda de manera que se le sea sencillo sentirse nuevo miembro de la sociedad, sin que se sienta discriminado. Otra finalidad que tiene la política criminal es la lucha contra el delito, para que la sociedad sea un medio donde todos puedan convivir confiadamente. Y hace referencia a el sistema de justicia con cada uno de los cuerpos que lo componen. Ahora,
Bien, les hablaré sobre la relación criminal y la, y la política general. La, la política criminal es una parte de la política social, ya que en general del Estado es todo aquello lo que el Estado hace a la sociedad. Esa es la relación que tienen ellas dos. Luego, la política criminal y la criminológica. Aquí la criminología aportará a la política criminal la información relevante y contrastada sobre los aspectos de la criminalidad que requieran de solución por parte de los poderes públicos y la política criminal tomará toda esa información para desarrollar estrategias que puedan solucionar ese problema criminal, siendo resumidas por el legislador y los poderes públicos. Finalmente, será el derecho penal el encargado de desarrollar el tipo penal y su sanción. Después tenemos lo que es la política criminal y la victimología. Se relaciona con la política criminal, ya que de manera la victimología pone el acento no en el crimen, ni tampoco en el delincuente, ni en el sujeto pasivo del delincuente. Perdón, sino en sus víctimas. Inmediatamente, es decir, inculca en la política criminal el hecho de que las víctimas sean el centro de atención. Esa sería su relación. Ahora tenemos lo que es la criminalización primaria, la secundaria y la terciaria. La criminalización primaria es el acto y el efecto de sancionar una ley material que incrimina o permite la punición de ciertas personas. Ya trata de un acto formal, fundamentalmente programático, cuando pues se establece una acción debe ser penada. Se denuncia un programa que debe ser cumplido por las agencias diferentes a las que los formulan estas agencias. Pues por lo general la criminalización primaria se ejerce en agencias políticas, es decir, en parlamentos y ejecutivos. La criminalización secundaria es la acción ejercida por personas concretas que tienen un lugar cuando las agencias policiales detectan a una persona a la que se le atribuye la realización de cierto acto criminalizado. Primeramente, la investigan. En algunos casos la privan de su libertad. La someten a la agencia judicial. Está legítima lo actuado. Admite un proceso, se discute públicamente si ha realizado la acción punitiva. Y en caso afirmativo, admite la imposición de una pena de cierta magnitud, cuando es privativa de libertad ambulatoria de la persona es ejecutada por una agencia penitenciaria. Ahora, la criminalización terciaria esta corresponde a la ejecución y cumplimiento de la sanción.
penal por parte de una persona declarada responsable de un crimen, que es la fase de ejecución penitenciaria. Ahora bien, las políticas estatales criminales, políticas preventivas del delito, son aquellas que tienen como fin la, la, re- la, la reducción de los delitos y trata de disuadir a los delincuentes, como por ejemplo la ley de la prevención integral de la violencia y el delito también la comisión de prevención integral de la violencia y el delito en el poder legislativo. El Consejo Nacional o Local de Seguridad Ciudadana, etc. La política de persecución penal involucra a todas las instituciones encargadas, tales como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la política penitenciaria. Esta última comprende al conjunto de estrategias, principios y decisiones del Estado para organizar la gestión penitenciaria. Otros ejemplos de estas políticas son: 1. La política criminal. 2. La política pública. Y entre otras, las políticas de contención. Este tipo de política fue adaptada por los Estados Unidos hacia la Unión Soviética durante los primeros años de la Guerra Fría, donde al adoptar esta política se tenía como objetivo o propósito derrotar a la Unión Soviética y pidiendo la expansión de todo el territorio bajo el control de regímenes comunistas y otro tipo de expansión de su influencia. Luego, tenemos lo que es la recuperación de espacios públicos. Es una iniciativa de colaboración ciudadana dentro del marco de cooperación horizontal, promovida por el organismo de investigación OIJ. Esta está orientada a apoderar a las comunidades en lugares deprimidos y de escasos recursos, con muy altos índices delictivos y exposición a riesgos sociales, a fin de devolver a la sociedad los territorios comunes, que en muchas ocasiones fueron tomados por criminales para desplegar actividades ilícitas, lo cual no permite desarrollar a plenitud todas las personas miembros de la comunidad. Bueno, entonces podemos pasar a los datos históricos de la política criminal. Como primer punto, todo su origen, según el osmático penal a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX en Alemania. Sin embargo, no se ha podido procesar cuál es la fuente doctrinaria autorizada para definirla. El punto inicial fue utilizado por el maestro César de Beccaria en los años 1738 y 1794. Por allá del año 1982, la figura que destaca es el alemán Bonles, que se refirió al libro de Tratado del Derecho Penal. Este autor incluyó el criminal política criminal, en donde
inició el estudio efectivo sobre los medios estatales en la lucha contra el crimen en todas sus causales, los primeros objetos de la política criminal, según Liz, eran entre ellos la máxima eliminación de las penas cortas de prisión y el frecuente uso de la multa, primordial a la naturaleza del criminal y sus motivaciones, la consideración del estado peligroso, entre otras muchas más. Bueno, ahora vamos con las consecuencias que tiene el fallo de una política criminal en un país. Una de las primeras consecuencias es que al existir un fallo en una de las leyes de la política criminal, implicaría cualquier persona podría delinquir. Otra sería que se perdería totalmente el orden público de alguna manera debido a ese fallo. Y también existiría la posibilidad de que la delincuencia y la criminalidad fueran aumentando aceleradamente, ocasionando totalmente un caos. Ahora, los elementos que conforman una política criminal. Toda política de seguridad ciudadana debe generar un valor público, provocando a los ciudadanos que paguen sus impuestos, respeten las leyes de forma voluntaria, etc., disminuyendo así el tema de la coacción para poder lograr que la ciudadanía cumpla con todas las normas que se les han impuesto. La coordinación intrainstitucional e interinstitucional para poder cumplir con los objetivos de la política pública y la seguridad. La constitucionalidad entre política pública de seguridad y otras públicas, por ejemplo, promover el estudio del deporte y la cultura, pero con ellos se deben crear condiciones adecuadas de la mano de las políticas de seguridad. Otro de esos elementos es que toda la política de seguridad ciudadana debe generar capital social, disminuyendo así los conflictos potenciales, promoviendo actitudes positivas en materia de comportamiento cívico. Y por último, la integridad de la política que debe estar totalmente balanceada, equitativamente, entre la prevención y la represión. Es súper importante ese balance para evitar conflictos. Estos son algunos de los elementos que pueden conformar una política criminal. Obviamente hay muchos de ellos más, pero estos son algunos de ellos. Algunas de las instituciones estatales que valoran su creación y puestas en funcionamiento son: 1. El Organismo de Investigación Judicial o IJ. 2. El Ministerio de Seguridad Pública. 3. El Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. 4. Patronato Nacional de la Infancia, conocido como el PANI. 5. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conocido como el EMTSS, entre otras muchas más. Y de último punto, ya para terminar, cuando se terminó a acuñar el término política criminal en Costa Rica,
La Costa Rica de entre 1914 y 1940 experimentó cambios introducidos en el funcionamiento del denominado Estado liberal, el cual, sufriendo injertos, estableciendo instituciones políticas, intervenciones en diferentes ámbitos tales como el de la salud, la educación, los transportes, la economía en general, que prepararon el camino para gestar otro tipo de Estado y un nuevo estilo de desarrollo social. Perdón, y sociedad. Entonces, ahí podemos ver que durante el periodo de consolidación del liberalismo aquí en Costa Rica se comenzaron a ejecutar políticas públicas intervencionistas y con ello incluyéndolas a la política criminal. Y bueno, pues esos fueron solo algunos de los temas que comprenden al término de política criminal. Espero les haya gustado mucho y muchas gracias.